que apuntan a que nos encontramos al borde de la segunda venida de Jesucristo es la señal de la apostasía. Independientemente de los fenómenos meteorológicos y los huracanes y los tornados, los problemas económicos, los problemas políticos, religiosos, la confusión religiosa y filosófica que existe actualmente en el mundo no se da cuenta de la apostasía porque solamente los que estamos dentro de la iglesia invisible de Dios podemos darnos cuenta claramente de que algo está pasando en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. La iglesia, de acuerdo a la Biblia, es visible y es invisible. Ahorita estamos en la iglesia visible, todos nos vemos y todos vemos las caras y creemos que todos somos cristianos. La iglesia invisible es la que el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo conoce los que verdaderamente formamos parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todas las iglesias en el mundo entero son una mezcla de cizaña con trigo. Todas las iglesias, repito, no hay ninguna excepción, tienen Judas. Tienen obreros, personas introducidas encubiertamente con el propósito de desviar a los cristianos, de desmentir al pastor, de atacar a los líderes, de calumniar, de introducir herejías. Hay pastores, hay predicadores, hay un apostolitis ahorita tremendo, que es una de las enfermedades más grandes de la iglesia. Personas que se levantan y se autonombran ya apóstoles, profetas de Dios, etcétera, etcétera. Y la iglesia visible, que es una mezcla entre la cizaña y el trigo, muchos no se dan cuenta ni disciernen y están confundidos con muchas enseñanzas. Y la mayor parte de estas personas que pertenecen a la iglesia visible, que no han nacido de nuevo, siguen las predicaciones, siguen las conferencias, siguen las enseñanzas de los falsos profetas y de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Entonces, esta es la razón por la cual nos damos cuenta que seguir a una persona es muy fácil, ¿verdad? El líder religioso ahorita más grande del mundo se encuentra en Roma y lo siguen millones de personas. Y eso no implica que él sea un verdadero siervo de Dios. El hecho de que hay una multitud grandísima siguiendo a una persona, de ninguna manera se puede clasificar o calificar como que esa persona es un ungido de Dios. En esta mañana quiero traer el ejemplo de un hombre llamado Jim Jones, que en 1978 comenzó a llevarse a 900 personas a la Guyana, a un lado de Venezuela, en un campo que él compró con el dinero de todas las personas que vendieron sus coches, sus propiedades, sus casas, para que este hombre comprara una propiedad y la pusiera a su nombre. Y este hombre se llevó a 900 personas, dice que él iba a enseñarles que ya venía Cristo, que venía la Tercera Guerra Mundial y que el gobierno quería destruir a los cristianos. Este hombre, Jim Jones, comenzó en una iglesia metodista en Indianápolis, en Estados Unidos. Posteriormente se mudó a California y ahí abrió una iglesia en California donde le decía la iglesia del amor, donde él le daba la bienvenida a todos y tú entrabas a esa iglesia y todo el mundo, ¿verdad?, pues parecían contentos y se abrazaban, etcétera, etcétera, y la mayor parte eran de color las personas que asistían, y fue una iglesia que comenzó a crecer y de repente les dijo, pues tengo una revelación de Dios, el Espíritu Santo me ha hablado por un don de profecía, nos tenemos que ir de Estados Unidos porque Estados Unidos nos va a comenzar a confiscar las propiedades, y todos le creyeron y compraron la propiedad en la Guyana, bajo el liderazgo de Jim Jones. Además, estas personas, al finalizar el ministerio de él ahí en la Guyana, murieron envenenadas las 900 personas. Muchos dicen que se suicidaron, pero ahora con toda la investigación que se ha desarrollado, está claramente demostrado que esta persona tenía agentes armadas en la iglesia, allí en la Guyana, y obligaron a beberles en Kool-Aid, esa bebida para darle saborizante al agua, les pusieron veneno. Y a los niños los envenenaron, él acabó dándose un balazo en la cabeza.
Además de esto, las 900 personas, Estados Unidos había mandado a un senador norteamericano a investigar, porque ya había cartas de personas en la Guyana que mandaban a Estados Unidos a sus familiares, notando algo raro con este hombre llamado Jim Jones. Otro caso similar volvió a suceder años después, en 1993, con un muchacho llamado David Koresh, con K, Koresh, en Waco, Texas. Este muchacho comenzó a decir que era el séptimo ángel del Apocalipsis. Comenzó a tener un grupo de personas, igual que en la Guyana, a ser una ciudad de Dios, y cuando el gobierno federal descubrió que tenían un cargamento impresionante de municiones y de armas, y que ya no dejaba salir a la gente, rodearon el lugar, ahí en Waco, Texas. Fue una tragedia tremenda, y entonces este hombre prendió fuego a todo este edificio que ellos tenían, y murieron quemados todos los niños, todas las mujeres, y David Koresh también. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué son tan engañados muchos que se dicen cristianos por tantos falsos apóstoles, profetas y líderes espirituales? ¿Qué acaso te preguntas, no te das cuenta del engaño? Si tú recibes un sobre en tu casa que dice, este sobre tiene la unción de mi huella, y si me mandas $50, te garantizo la protección de las maldiciones por 10 meses. No te puedes tú dar cuenta de este engaño y ser tan burro de mandar los 50 o los $100 a este supuesto falso líder que te está diciendo que te garantiza las maldiciones fuera de tu casa si tú mandas, o sea, te está vendiendo un seguro de maldiciones, y al acabar los 10 meses le tienes que mandar otro para que se renueve tu seguro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pueda salir y decir, vendo trapos ungidos? ¿Ungidos de qué, Virgen de la Macarena? ¿Ungidos de qué? La unción en el Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento la unción es la que tenemos de nosotros, el Espíritu Santo entre nosotros, que ya no se nos vuelve a salir jamás. Y el hecho de que en el Antiguo Testamento la unción pertenecía y se usaba el aceite, no significa que el aceite sea mágico. Ahora eso es brujería. ¿Te vendo este trapo ungido? ¿O te vendo tierra de Jerusalén? ¿O te vendo una astillita de la cruz de Cristo que me encontré por ahí? Y pones el trapo y se te va el dolor de cabeza. O aceite de Jerusalén ungido. ¿Y qué importa que sea de Jerusalén o de Xochimilco? Ya no es, eso es magia. Ya no tiene, el hecho de que sea Jerusalén no lo da magia. Ya completamente es un símbolo que ya no tiene ninguna objetividad bajo el nuevo pacto en el que vivimos nosotros. Pero la gente sigue cayendo en estos tipos de situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué le sucede al mundo cristiano? Porque estamos invadidos de tantas falsas promesas y de tantas falsas herejías. Todas estas tragedias deben ser una fuerte advertencia para todos nosotros acerca de cómo opera el engaño. Porque el tema de esta conferencia es cristianos engañados. ¿De qué manera opera en millones de personas y de qué manera lo maneja Satanás y los demonios? Y ese es el tema que vamos a desarrollar. En Mateo capítulo 24, Mateo 24, el Señor Jesucristo, dándonos la primera señal de que nos encontrábamos muy cerca de su segunda venida, fue precisamente el engaño a los cristianos. Dice Mateo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Recuerden que la palabra Cristo significa ungido. Vendrán muchos diciendo, yo soy el que tengo la unción. Yo he oído predicadores que inclusive dicen esto en la televisión. Vengan a mi iglesia porque aquí está la unción. Hazme el favor. Se adjudican el derecho de la unción. Y si los pastores de todo el mundo ven aquí a mi iglesia, van a salir ungidos. Papacito, yo ya fui ungido cuando recibí a Cristo como a mi Señor.
Yo no voy a una iglesia a recibir otra unción. ¿De dónde sacaste eso? Ni en la Biblia del Mormón lo dice. ¿Cómo que otra unción? ¿Cómo que ahí está la unción? La unción está dentro de nosotros. Y donde 2 o 3 nos reunimos, ahí está Cristo en medio de nosotros. Vendrán muchos diciendo, yo soy ungido, y a muchos se engañarán. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y otra vez engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos ungidos, o sea, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es increíble. Cristo pone en primer lugar como el síntoma y la señal más grande de su antesala el engaño a la iglesia cristiana. Vamos a analizar en primer lugar por qué son engañadas estas personas, usando el ejemplo de Jim Jones y cómo se desarrolló el engaño para que estas 900 personas acabaran suicidándose. Número 1. Estas personas que se suicidaron bajo la iglesia de Jim Jones fueron expuestas antes a la verdad. Fueron expuestas antes que caigas en el engaño, es porque conociste la verdad y rechazaste la verdad y no practicaste la verdad. Ten cuidado de esto. Una vez que tú tienes cierta luz de ciertas cosas que en tu vida tienes que hacer, y esas cosas tú las rechazas y no las haces, inmediatamente después eres engañado. Y no puedes tú recibir más luz si la luz que recibiste no estás viviendo ni practicándola. Por ejemplo, si los varones, vamos a un congreso o en cualquier iglesia se predica, varones, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, ora por tu esposa, no veas pornografía, y tú sabes que tienes que hacer eso, y no lo haces, entonces tú estás rechazando esa verdad, porque no estás viviendo esa verdad. Entonces eres un candidato, una candidata a ser engañado. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos la luz, Dios envía, lo vamos a ver más tarde, un poder engañoso para que crean la mentira todos los que no quisieron aceptar el camino de la luz y la verdad. La mayoría de estas personas que se suicidaron habían sido expuestas a la predicación de la palabra, antes en diversas iglesias. Sin embargo, no respondieron a esta palabra de Dios. Porque es muy fácil decir, bueno, yo creo que Cristo nació en Belén y ¿crees en Dios, tío? Que sí creo en Dios. Oye, el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios también. Y dice Santiago capítulo 2 que los demonios también creen. No basta decir creo en Dios, creo en la Biblia. Tú tienes que demostrar tu fe con tus obras, con tu forma cambiada de vida. Si tu vida no ha sido revolucionada, si tu perspectiva de la vida, la forma de tratar a tu esposa, la forma de gobernar tu casa, la forma de gobernar tu negocio, la forma de comenzar a autocontrolarte tú en tu vida, si no hay un cambio en tu vida después de 1 año, 2 años que te dices que recibiste a Jesucristo, es mentira que tuviste el nuevo nacimiento. Porque Cristo entra a nuestra vida a revolucionar nuestra vida, a cambiar nuestra vida. Miles seguían a Cristo al principio de su ministerio por los milagros y por el pan que les dio al principio. Pero después, cuando venían las pruebas, ellos no eran verdaderos creyentes de Dios. Dicen en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Es Cristo hablando. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten, ya Cristo se está dirigiendo a personas que dijeron que creían en él. Muy bien, a estas personas que ya habían aceptado a Cristo, que ya habían creído en él, les dijo Cristo estas palabras: si vosotros, un sí condicional, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si tú dices que ya creíste, ¿cuál es el siguiente paso? Tú tienes que demostrar
que esa fe que tú dices tener o que eres cristiano, manténla permaneciendo en la Biblia. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces realmente se pueden llamar seguidores míos. La palabra discípulo, matetes, en el griego significa el que sigue a otro. Entonces, mientras tú digas, recibí a Cristo, nunca vas a ningún estudio bíblico, no practicas lo que la Biblia dice, te entra por acá y te sale por allá. A lo mejor conoces hasta mucho de la Biblia intelectualmente, pero de ese conocimiento poco lo llevas a la práctica. Y recuerden, la familia es el gimnasio de Dios. Lo que no practicamos dentro de la familia, no lo practicamos fuera. El matrimonio es el gimnasio donde Dios nos entrena a ser pacientes, a soportar a la loba, a soportar al cocodrilo, a los hijos a los padres. Entonces ahí es donde comienza Dios a forjar el carácter de nosotros. Mi esposa es una quejumbrosa, Dios está trabajando con tu paciencia. Que mi esposo me está gritando estas cosas, hermana, a lo mejor usted es muy rebelde y Dios quería usar a su esposo como león y que le rugiera de vez en cuando, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que Dios usa como desatornilladores, como instrumentos para poder forjar nuestro carácter. Y mientras nuestro carácter no sea forjado y no nos blindemos contra los ataques, las persecuciones, las calumnias, los chismos, porque vamos todos a ser expuestos a tener muchos enemigos por causa de que seguimos a Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Y si tú no eres una persona blindada, y a los primeros, ya hablaron de mí, ya no voy a la iglesia. Y tienes ese carácter que para cualquier cosa te desinflas y es una bola de hipócritas, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué te desinflas? ¿Sabes por qué tienes ese carácter tan débil? Porque no tienes a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Y el que tiene al espíritu de Cristo es guerrero de Dios, es valiente, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Cuando no aceptamos la verdad y la practicamos, acabaremos creyendo en cualquier cosa. Esta es la tragedia más grande de una persona que oyó de Cristo hace 4 o 5 años o salió de alguna iglesia. ¿Te acuerdas de don Pancho y a Carmelita que iban a la iglesia? Pues fíjate que ahora anda con otra señora y se divorció y anda en adulterio, en pornografía y ahora es borracho y esto y el otro. Oye, pero fueron expuestos a la verdad, oyeron el evangelio, pero por acá les entró y por acá les salió. Y entonces a esas personas, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, que a esas personas Dios, antes de leer esto, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? Los que dijeron no están reprobados en teología. Porque en segunda Tesalonicenses 2, del 11 al 12 dice, Dios les envía un poder engañoso. Así es, Dios puede engañar. ¿A quién? Dios no engaña con el propósito de hacerte un mal, como lo hace Satanás y como lo hace el mundo. Dios envía un poder engañoso a los que rechazaron la verdad para que ahora acaben aceptando la mentira. Entonces, esa es la tragedia más grande que te va a suceder. Si tú ahorita escuchas estas palabras de la Biblia y en 1 año, 2 años sigues igual, y tu vida no ha sido cambiada, no ha sido radicalizada, no ha sido revolucionada, no sientes más amor por Dios, por la palabra, por la gente, compasión, no eres más generoso en todo lo que Dios te da. Me da esto, Señor, te doy esto, por ti vivo, por ti existo, en ti me muevo, Señor. Si no tuviera yo el aliento, no podía ni siquiera amanecer. Si comienza a apoderarse el amor de Dios en tu vida y el agradecimiento de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y solo un cristiano nacido de nuevo lo puede experimentar. En segundo lugar, estas personas que fueron engañadas solo buscaban ir a las iglesias para ser amadas. Solo buscaban ir a las iglesias para ser amadas. Amar y ser amado es una de las necesidades básicas del ser humano, pero no podemos recibir lo que no hemos dado. Entonces, si tú vas a una iglesia y estás buscando, pues en esa iglesia no hay amor, nadie me recibió, nadie me besó,
nadie me abrazó. Llegué con cara de pollo aplastado y nadie oró por mí. No tuvieron lástima de mí. No, en esa iglesia no hay amor. Me voy de esta iglesia. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes recoger lo que no has sembrado. Tú, antes de que puedas ir a una iglesia con esta actitud, tienes que entender, cuando vamos a una iglesia o cuando vamos a cualquier lugar que vamos, no vamos a buscar nada de la gente que nos dé a nosotros. No voy a buscar a que me amen, Voy yo a buscar a quién amar, a quién abrazar. Que doña Margarita está ahí, la pobre viejita, está, la madre le hace así, la pobre viejita, y se mueve, se sacude. ¿Qué tendrá, verdad? ¿Qué le pasa a doña Margarita? ¿Le puedo ayudar a abrazarla? Y estamos buscando por quién orar. Te veo triste, hermano, ¿puedo orar por ti? No llegamos a la iglesia como al cine, hermanos, como al teatro. Yo llego al cine, ¿verdad? Mis palomitas, mi Coca Light es light, ¿eh? Mi Coca Light de vez en cuando, cada mes, cada 2 meses, ¿verdad? Y veo la película y tienes orejeras acá. No te importa si el de al lado ronca, si se está muriendo el de la izquierda o si el de atrás grita. Tú vas a la película, sales y entras, no saludas a nadie más que a los cuates y a las amistades. Y así vienen a la iglesia muchos. Llegan muchos, no saludan nunca a nadie. Llegan con los burritos, ¿verdad? Ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes. ¿Cómo está? De mucho gusto. Mira, nunca la había visto. Soy Margarita López. Aquí está mi tarjeta. Usted es nueva, ¿verdad? Porque usted no la había visto. Pues siéntese aquí, como en casa, abrazar a la gente. Todas estas actitudes son las actitudes de una persona que va a recibir cuando lo necesitas. Estuve enferma, hermano, y nadie fue a visitarme al hospital. Y cuando estaba sana, ¿a cuántas personas vas a visitar a los asilos, a los orfanatorios? Me metieron al tambo, a la cárcel, y nadie me visitó. Y cuando estabas libre, ¿has ido alguna vez en tu vida cristiana o te has unido a nuestro grupo de evangelismo que visita las cárceles cada 15 días? ¿Has ido a visitar a los presos? ¿Has ido alguna vez a compadecerte a la cárcel de mujeres? Yo recuerdo, ¿se acuerdan ustedes de la Mataplanchitas o cómo se llamaba? ¿Perdón? Mataviejitas, perdón. Que fue muy famosa, ¿verdad? Aquí en México. Bueno, la Mataviejitas, gracias a Dios, nuestra hermana Flor, la esposa de nuestro pastor Siragüen, fueron a la cárcel de mujeres y hizo una decisión para recibir a Cristo, la Mataviejitas. Y le prometió a los pastores que nunca le íbamos a encargar viejitos, ¿verdad? Que íbamos a esperar unos 5 años para ver si era cierto, ¿verdad? Pero así es, o sea, los peores personas, los peores individuos, ahí están en las cárceles y Dios tiene compasión de los más viles pecadores, porque para ellos murió Cristo, por los pecadores. Entonces, estas millones de personas andan buscando quien las ame, quienes oren por ellas, quienes las acaricien, y si no las encuentran, se retiran amargados. No han entendido que nosotros no vamos a la iglesia a buscar, vamos a dar, a seguir el ejemplo de Cristo. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Primera de Juan 4, del 10 al 12. En esto consiste el amor. El apóstol Juan tiene que explicarnos en qué está basado el amor, qué es el verdadero amor. Y dice a continuación, no en que nosotros, o sea, no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, la iniciativa salió de Él. Yo no busqué a Dios en toda mi vida de pillo, sinvergüenza, parrandero, borracho y jugador que era antes de ser cristiano. Yo decía que iba a la iglesia y que tenía mi religión, pero al Dios verdadero nunca lo busqué ni a Cristo. Y cuando me encontré con Él, me encontré con alguien que me está diciendo, me tienes que entregar cuentas de aquí en adelante. Eres responsable de tus acciones, Armando. Y de aquí en adelante que eres cristiano, cada acción que tú tengas tendrá consecuencias, para bien o para mal. Así que aprende a sembrar la buena semilla. Aprende a caminar en este camino de santidad, de justicia, y te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar más allá de lo que tú te imaginas, paz, seguridad, esperanza, pero este es el camino de la santidad, de la justicia y de la paz. Y cuando entendemos eso y seguimos ese camino, somos bendecidos como no nos imaginamos. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Por qué cuando recibimos a Cristo, Dios
toca nuestra cartera. Antes de recibir a Cristo dábamos limosnas. Pero cuando recibimos a Cristo, ¿por qué Dios toca nuestra cartera? Porque lo que traigo en mi cartera está asociado con mi trabajo y mi esfuerzo y todo lo que me ha costado, mi casa, mi coche, etcétera, etcétera. Entonces, cuando venimos a Cristo, Dios me dice, yo te di a mi hijo, tú dame lo que representa. Es un símbolo. Dios necesita nuestro oro y la plata. Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Entonces, Señor, ¿para qué quieres que yo te dé? Para quitarte la avaricia con la que nacieron todos los seres humanos en el corazón. Todos nacimos regiomontanos, como dicen vulgarmente, hijos de Monterrey. Ya he oído, ¿verdad?, que ya son más generosos, pero hay una fama en México que los de la zona norte son bien codos. Entonces, siempre estamos, ve a los niños, no, mi pollito, no, y están 2, 3 años, chamaquitos que ni entendimiento tienen y se están peleando uno del otro por un juguetito, es mío, y se comienzan a jalar. Ahí ves la actitud, la maldad del ser humano desde el nacimiento. ¿Quién les enseñó a portarse así? Ya nadie, no tenían de maestro a Osama Bin Laden. Nadie nos enseña a portarnos mal, nos enseñamos a portarnos bien, porque la maldad la traemos desde que nacemos. Confirma el diagnóstico de la palabra de Dios. Si tú buscas ser amado y estás siempre buscando que la gente te dé. ¿Y quiénes son los que critican más? Los que no dan. Y cuando comenzamos a venir al reino de Dios, comenzamos a darle a Dios en agradecimiento. Y mientras más te desprendes de tu jarrón chino, y mientras más te desprendes de ese carro que amas y que algún día tienes que entregar para la obra de Dios, Dios te da mucho más de lo que tú te imaginas. Porque Dios nunca le quita nada a nadie que no le dé algo mejor. Dios nunca te va a pedir nada sin darte algo mejor. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. No le dijo su cartera. Un hijo. Imagínate nada más a qué grado de fe habrá llegado de madurez espiritual. Era un gigante espiritual ya Abraham en este momento. No se le hubiera pedido Dios 10 años antes. Dios sabe cuánto nos aflige. Dios sabe cuántas pruebas podemos pasar. Dios no nos aflige ni nos prueba más de lo que podamos soportar. Entonces tenemos que ir conscientes y vivir conscientes de esta realidad. En tercer lugar, estas personas no solamente buscaban ser amadas y no solamente estas personas fueron expuestas a la verdad, sino que estas personas eran personas que solo buscaban emociones y ser entretenidos. Cantaban más de 2 horas seguidas bajo un ambiente de gritos, caídas al piso, palabra de profecía, cántico en lenguas, en éxtasis emocionales. Unos se hacían como culebras, otros como alambres eléctricos temblando así, otros atrás de los púlpitos se caían. Eran fácilmente manipuladas, porque cuando las emociones son exaltadas y son levantadas, es bien fácil manipularlas. Y cuando hay manipulación, hay brujería. Porque el espíritu de control es el espíritu de brujería, es el espíritu de Jezabel. Cualquier persona que trate de controlar a otra persona y no respetar la voluntad de esa persona es un espíritu de Jezabel, de brujería. El estar solo buscando emociones en la vida cristiana, sentir al Espíritu, aquí sí se siente el Espíritu Santo. Y aquí si no sienten algo externo, si no sienten algo empírico, no es el Espíritu Santo. Entonces quieren sentir algo y que sí, y en ese ambiente, ¿verdad? Digo, vea un concierto de Michael Jackson o los que fueron cuando vivía Michael Jackson, o vea un concierto de los grandes, ve lo que se llama histeria colectiva. Ve un concierto de Madonna, las muchachas decentes llegan ahí, ¿verdad? Salen sin brasiers, hasta se quitan lo que sea. ¿Por qué? Porque son absorbidos por ese ambiente, donde las emociones son fácilmente manipuladas por una cantante o por un cantante a la que todos quieren besar y hasta casado está el cantante. O una mujer, ¿verdad?, que tiene una vida de lo peor inmoral, pero es manipulado por el ambiente. ¿Cuál fue el éxito de Adolfo Hitler? De acuerdo a los escritos de Joseph Goebbels, que fue su ministro de propaganda, Hitler le dijo a Goebbels, necesitamos un ambiente de emoción
en la gente. Porque si tú llegas a una reunión donde Hitler estaba casi 1 millón de personas y todos, ¡ay, Führer! Y estabas en ellos y no levantabas la mano, te tachaban, tenías que hacer, eras arrastrado, se llama colectividad, a través de las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que se manipula a las multitudes, a través de las emociones. No estoy diciendo que las emociones sean malas, sino que son manipuladas. La vida cristiana es por fe, no por vista. Aunque yo no sienta a Cristo, ni sienta al Espíritu Santo, me basta lo que la palabra de Dios dice. Tenemos la palabra, dice 2 de Pedro capítulo 1, profética más segura. ¿Más segura que qué? Que los milagros que vimos a Cristo transfigurado en un monte, dice Pedro. Más seguro que todo lo que vimos es lo que está escrito. La cual haríamos bien en estar atentos. Vivimos por fe, no por vista. Las emociones suben y bajan. Yo a veces con mi esposa estoy contenta y México, y vean ustedes ahorita en el mundial, no, y va corriendo el jugador y se juntan todos y se brincan todos y son emociones de que despierta, ¿verdad? Un gol. Y después preguntas, ¿y qué? Bueno, si ganamos o perdemos, va a durar 3 o 4 días, 5 vueltas al ángel de la independencia, lo que tú quieras, ¿no? Y pasaron 2 o 3 las emociones, al cuarto día, ya, punto. Ya ni quién se acuerda quién ganó la anterior Copa esta. Fue España, pero antes de España, ¿quién la ganó? Muy pocos saben. Porque las emociones suben y bajan. Entonces yo estoy contento con mi esposa y vemos un partido, y sí, por aquí este y el otro, y a veces nos peleamos mi esposa y yo. Ahora, cuando nos peleamos mi esposa y yo, lo importante que es para Dios, porque no estamos en contra de ningún don, creemos en los dones espirituales, pero no creemos en los extremos, que los llevemos al extremo, que es lo que está pasando en muchas iglesias. Dice en 1 Corintios 14, versículo 15 y 16, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, o sea, no divorcies tu mente de tus experiencias. No hay tal cosa de que y tiemble, y yo no sé lo que estoy pasando, o que me caigo al suelo y me desmayaron y no supe lo que pasó. ¿Sabes una cosa? ¿De dónde sacaste eso? Eso lo hacen los faquires en la India. Entonces, Dios no quiere que nos desconectemos de la mente, es peligrosísimo, por eso es peligrosísimo el hipnotismo. Nunca permitas que nadie te hipnotice, porque es la cautividad de la mente en la mente de otra persona, para que esa persona te inyecte o te contagie sus mentes, sus pensamientos y te manipule mentalmente. Entonces se usó con el frontage, ¿verdad? Con la apariencia para curar enfermedades. El primero que experimentó con esto fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que era ateo, que renunció a Cristo y que blasfemó contra Dios. El padre de la psicología moderna. Ahí tiene su fundamento la psicología moderna, en un ateo evolucionista y humanista. Entonces dice la Biblia, oraré con el entendimiento. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, versículo 15,
pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y dice el versículo 19. Pero en la iglesia, en la reunión, en la asamblea, prefiero hablar, dice Pablo, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo me acuerdo en los 80s cuando muchos hermanos amados, carismáticos, me comenzaron a perseguir tremendo. Y yo no estaba en contra de esto, estaba en contra de lo que estaban haciendo. Porque me invitaban a iglesias donde todo está rajala, mamachili, chino con japonés o quién sabe qué era. No eran ni dialectos mayas, o náhuatls. O sea, era una algarabía tremenda. Yo le decía al pastor, oye, pero la Biblia dice en Corintios 14 que en la iglesia está prohibido que todos hablen en lenguas. Hermano, ¿pero por qué? Porque dice aquí en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos y listos para el manicure? Entonces, me acuerdo cuando yo llegué a mi mamá por primera vez a una iglesia, me dijo, ¿dónde me trajiste? Me dijo mi mamá. Una señora comenzó a hacer así como reguilete y la tumbó mi mamacita al suelo con toda la bolsa, porque salió a bailar en los pasillos. Otro el predicador, y te caes y va para atrás y le cayeron al suelo a 2 primos míos encima, casi se descalabra mi prima. Salieron corriendo de la iglesia y todos, ¿qué están haciendo? Dice mamá, yo he ido a los hospitales psiquiátricos y no he visto tanta loquera. Qué mal testimonio, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Ahora dice la Biblia en el versículo 26 y Pablo ya los calma. ¿Qué hay pues, hermanos? Tranquilino, pino, cocolino. Cuando se reúnen, cada uno de ustedes, ok, tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, aquí están las reglas. Por favor, esto sea por 2, a lo más 3. Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállate, no hables en lenguas, habla para ti mismo. Di lo que quieras ahí por dentro de ti mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque si hay una persona nueva que está junto a ti, te oye calamamchili y saca la bazuca, dicen que son lenguas de guerra. ¿Qué es esto, verdad? O sea, pues la gente del mundo no entiende esto. Y finalmente dice el versículo el 39, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Claro que no, conforme a las reglas que acaba de Pablo escribir. O sea, qué clara es la Biblia. ¿Por qué tenemos que apelar a las emociones? O también está muy de moda, ¿verdad? Cántico nuevo al Señor y todos, y otro canta, ojalá que uno cantara Tchaikovsky, el otro Vivaldi, el otro Wagner, ¿verdad? Pero todos, cántico nuevo. Y creen que porque en el Antiguo Testamento dice cántico nuevo es cuando una persona está tan contenta de haber sido bendecida por Dios que sale de su corazón un cántico, ¿verdad? En el que puedes tú cantarle a Dios, pero no significa que sea en lenguas forzosamente, ¿no? ¿Dónde dice que tiene que ser en lenguas el cántico? Y se vino esa costumbre a las iglesias, invadió esto, y como decía Hitler, cuando una mentira se repite 100 veces, se acaba aceptando por verdad. Y todas estas cosas se aceptan en muchas iglesias como algo que ya y no está en la Biblia. Nos estamos alejando y alejando y alejando de la palabra de Dios. Tenemos que regresar a buscar como los bereanos si lo que nos enseñan viene de Dios. En cuarto lugar, le daban más importancia a las sanidades y al misticismo que a la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en el mundo, miles de personas comenzaron a seguirle. Cuando Dios hizo milagros en el desierto antes de entrar a Canaán, ninguna persona que entró a Canaán podría decir que no vio milagros. Vieron las 10 plagas en Egipto, vieron llover del cielo maná por el amor de Dios, vieron llover codornices, vieron salir agua de las piedras.
Sus vestidos no se les envejecieron ni sus zapatos en 40 años. ¿Más milagro que ese? ¿Y qué sucedió? Ninguno entró a Canaán. Los milagros son dados en la forma soberana en que Dios los usa para mostrar su poder. Pero Dios sabe que los milagros no cambian a nadie. Por eso Dios escogió la predicación de la palabra de Dios. Yo puedo ver a un paralítico ahorita que se levanta y mis emociones me afectan, me asombro, me lleno de euforia, de veras se levantó, ¿verdad? Y a los 3 o 4 días sigo igual. ¿Por qué? Porque eso no me va a cambiar internamente. Lo único que cambia internamente es la palabra. Habiendo sido renacidos por la semilla incorruptible, lo que nos hizo nacer de nuevo, lo que nos hizo resucitar espiritualmente fue la Biblia, la palabra de Dios, no los milagros que podemos ver. Más milagros que los que Cristo hizo no se pueden ya. Dice Juan 4:48. Jesús les dijo, si no vieran señales y prodigios, no van a creer. Comenzaron a acostumbrarse y a cada ratito le decían, queremos señal de ti. Y Cristo les contestaba, una vez les dijo, la generación mala y adúltera pide señales. Mas señales no les será dada más que la señal de Jonás, la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 1 dice el apóstol Pablo, los judíos piden señales. Y en el siglo XXI, muchos religiosos siguen pidiendo en las iglesias cristianas señales. Queremos sanidades, queremos algo sobrenatural. ¿Y qué contesta Pablo? A los que piden señales y a los griegos que piden sabiduría, Cristo, poder y resurrección de Dios. Si la resurrección de Cristo no es suficiente para que una persona crea, ya no hay más grande milagro. Es el más grande milagro y el más grande milagro el que ha hecho Dios con nuestras vidas. Estas personas que están buscando continuamente milagros, ¿verdad? Están buscando emociones, misticismo, y si no hay eso, entonces ya el Espíritu Santo no está. Yo he oído actualmente iglesias que dicen, si tú no tienes un apóstol, no es iglesia. ¿Sabes una cosa? Saca tu Biblia y te voy a dar una lección elemental de doctrina bíblica. Dime en primer lugar, recorre todo el Nuevo Testamento, donde los apóstoles, con las iglesias que fundaron, jamás fue su intención volver a nombrar más apóstoles. Nombraron ancianos en todas las iglesias, nombraron obispos, que es la palabra episcopos, que son supervisores, y nombraron diáconos. Y la palabra de Dios dice que los apóstoles de Cristo que Pablo fue el último de los apóstoles, el último. Entonces, si tú me dices que eres apóstol, el pobre Pablo ya no es el último, tú eres el último, hijo. En Apocalipsis dice la Biblia que los nombres de los apóstoles están en la Nueva Jerusalén. Digo, ¿dónde está? Yo no veo ningún Pancho por ahí escrito. Pero ahora nació un movimiento, una coalición en el año 2001, en el siglo XXI, para que fuera la apostasía más grande. Un hombre en California dice que usó una palabra de profecía, que fue nombrado por los ángeles o por quién sabe en quién, el presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles. Hizo un club cobrando $250 la inscripción para ser apóstol. Y actualmente todos los que hay que se dicen apóstoles se han autonombrado apóstoles y profetas. Ahora, los libros que yo compro, ya no dice fulano de tal, dice apóstol de las naciones. Asústame. O profeta o profetisa de Dios. Ya así se firman. Y la gente les llama, oiga, apóstol. Los apóstoles, dice en Apocalipsis capítulo 2, gracias a la iglesia de Éfeso, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. 2000 años, damas y caballeros santos de Dios, sin apóstoles. Los padres de la iglesia, siglo I, segundo y tercero, vino Agustín de Hipona, el más grande, jamás se dijo apóstoles. Calvino, Martín Lutero, Juan Wesley, George Whitefield, Juan Hughes, Giacomo Savonarola, David Carey, el que fundó las misiones en China. Ninguna persona jamás, Charles Spurgeon, nadie jamás en 2000 años de historia se nombró apóstoles más que Roma y una secta que se llama la Luz del Mundo, que tienen apóstoles. Son los únicos que siguieron con el apostolado, Roma y la Luz del Mundo. Y ahora ha entrado la infección a la iglesia cristiana. ¿Y usted qué es?
Siervo inútil es lo que contestamos. Siervos inútiles es lo que somos todos. Todos somos sacerdotes y reyes delante de Dios. Nunca dice todos somos apóstoles. Virgen de la Macarena. ¿Qué cosa es lo que estos líderes tienen en su motivación? En primer lugar, le quieren dar más importancia al dinero y a los bienes materiales que a la evangelización. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos apóstoles y profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos advertidos, así como en el Antiguo Testamento hubo falsos apóstoles y maestros, lo tendremos también en el Nuevo Testamento. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice el apóstol Pedro, por avaricia harán mercadería con vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es increíble al grado que hemos llegado en el siglo XXI. Yo les conté hace algún tiempo que esto comenzó en los 70s, en los 80s, cuando un cantante muy famoso fue el primero que comenzó a cobrar por los conciertos. O sea, comenzaron a hacer del ministerio del canto en las iglesias un negocio. Y después los predicadores. Y cuando me invitaban a mí para ir a predicar en algún país de Europa o de Sudamérica, me acuerdo que una vez el presidente de la Alianza de Pastores me dijo, señor Alducin, queremos que venga aquí usted 3 o 4 días. ¿Cuáles son sus honorarios? Me preguntaron, ¿cuáles son sus honorarios? Y lo digo públicamente. ¿Cuáles son sus honorarios? Y le digo, pero ¿de qué me está usted hablando? ¿Cómo que cuáles son mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va usted a cobrar por venir a predicar en esta campaña? Le dije, pero ¿de dónde sacaron eso? Es que el antiguo predicador que tuvimos la semana pasada nos cobra $500 la noche, con saco gris 600 y con saco negro 700. Y nos reímos. Y nos dijo que si con lagrimita o sin lagrimita. Con lagrimita eran $150 más. Y nos pidió un hotel 5 estrellas, en la mañana queso cottage con uvas, mejor restaurante, y se ha transportado muchas veces ahora en helicóptero al hotel. Yo me quedé, ¿verdad?, anonadado, volteé a ver a mi esposa, le dije, no es posible que esté así la iglesia cristiana. Y les contesté a estos líderes que me invitaron, ustedes tienen la culpa por invitar a mercenarios del evangelio, porque son mercenarios. Y lo digo a cualquier pastor, cualquier persona que te cobre ir a tu iglesia, nunca lo vuelvas a invitar. O vivimos por fe, o vivimos por lo que nos van a dar. Entonces la motivación de los que van es por el dinero que les van a dar. Oiga, y si no le damos nada, pues no me den nada, le dije. Me conformo a comer en el hotel y me paguen el avión. Si me quieren dar ofrenda, démela, y si no, lo que está en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque tengo a papá en el cielo que me da más. Y si no me la dan ustedes, me la da Dios por otro lado. Porque no vivo para lo que me den, vivo para lo que pueda recibir. Y finalmente, muchos predicadores actualmente se encajonan a predicar solo peace and love. Solo el amor de Dios. El campeón que traes dentro, vas a prosperar, Dios te va a llevar siempre de victoria en victoria, y todas estas cosas son verdad. Una herejía es una verdad llevada al extremo. Todo esto es verdad, Dios nos ama y Dios quiere mejorar nuestra situación, pero nunca predican las condiciones. Nunca lo predican. Casi todas estas personas que murieron en Guyana eran personas que habían salido de distintas iglesias y no habían recibido el amor de sus pastores y sus congregantes, y buscaran que las amaran, que las consintieran, que las apapacharan. Nunca ellos dieron esto a nadie. Jim Jones les dio todas estas cosas. Venga, cheminena, aquí che, les decía a las señoras. Y los hombres de Guyana acabaron dándole sus esposas a Jim Jones. ¿Te imaginas a qué grado la mente puede llegar
donde oigas a un líder que te dice, presta para la orquesta, a tu esposita. ¿Sabes una cosa? Pasas sobre mi cadáver antes, compadre. Mi esposa es mía, del Señor, Él me la dio, pídesela a Él. Pero ¿a qué grado puede llegar el engaño para que los hombres hayan cedido sus esposas? A este hombre, Jim Jones, David Koresh hizo lo mismo, tener relaciones con todas las mujeres de todos los hombres de la iglesia y con sus hijas de 12, 13 años de edad. Esto es algo que nos lleva a ver, ¿verdad?, que actualmente otro predicador en Estados Unidos, Jim Baker, quiso edificar la ciudad de Dios en los 70s, 80s en Florida. Hizo una ciudad con departamentos, juegos, gimnasios, campos deportivos, para que los cristianos fueran a vivir ahí. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es triple: evangelizar, predicar el evangelio, discipular y enviar misiones. La iglesia no es una sociedad de beneficencia pública. Cualquier persona que llegue con nosotros, podemos hacer un préstamo de ustedes, no te lo damos. No porque seamos de Monterrey, ni porque seamos codos, sino que la iglesia no es una sociedad de beneficencia pública. El dinero de la iglesia tiene que ser para el sostenimiento de misioneros. Lo tenemos nosotros, ya como 10 alrededor del mundo, sostenimiento de pastores, edificios. Este edificio hasta ahorita no lo hemos podido comprar, porque preferimos emplearlo en gente, secretarias, choferes, empleados, pastores, misioneros en el mundo, repartir organizaciones cristianas, que los pastores vivan bien, porque todo pastor tiene el derecho de vivir bien, etcétera, etcétera. Pero esa es la misión de la iglesia, no a una ciudad para que podamos nosotros ya adelantarnos al milenio. La iglesia tiene la misión principal, el aspecto social queda restringido en segundo plano. La iglesia no es una sociedad de beneficencia pública, ni puede estarse involucrando en proyectos públicos o políticos, porque desviaríamos nuestra misión de ganar las almas para Jesucristo. Muchos pastores y ahorita en el mundo que están involucrándose en la política o haciendo esta sociedad o invirtiendo el dinero en un estadio grandísimo por aquí por allá, todo ese dinero hay que invertirlo, pero para el reino de Dios. Ahora, si tú me dices, tenemos 100 misioneros y tenemos un estadio, gloria a Dios, Dios no está en contra de eso. Pero que el principal proyecto sea enviar misioneros al mundo. Y ojalá que todos ustedes se metan a nuestra página y a cada misionero le manden una vez al mes un correo. ¿Saben lo que le pasó a Marcelo, verdad? Rodríguez y a Simona, nuestros misioneros en Nápoles, Italia. Muchos de ustedes están enterados, no sé si lo pasaron por las pantallas. Saliendo de la iglesia hace un mes, lo asaltaron un grupo de católicos y casi le rompen la cara. Nos mandó las fotos, así todo, cómo estaba. Y dice, no te imaginas el odio que hay en Italia contra el cristianismo.